Bienvenidos a esta clase de Academia de Cristo. Aquí tu paz. Estamos en la cuarta lección de este curso, Identificación Espiritual 2. Y empezamos con una oración. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones terrenales que nos has dado. Pero sobre todo te damos gracias por nuestras bendiciones espirituales, el don de la fe, el perdón y la promesa segura de la vida eterna en la perfección del cielo. Danos la sabiduría espiritual para reconocer la diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Que nunca nos obsesionemos tanto con las cosas dadas que nos olvidemos de ti, el perdonador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Okay. Pues Amén. hoy nos toca algunos temas que se relacionan con el Evangelio de la prosperidad. Así que es importante empezar con una definición. Según lo que vieron, según lo que han aprendido en otras clases de Academia de Cristo, ¿qué es el Evangelio de la prosperidad? Piénsenlo, revisen sus apuntes, tal vez hay algunos aspectos. Ángel y Maribel. Sí, según el video yo obtengo que se basa en la idea de que por, por ciertas maneras de hablar, de pensar y actuar, nos aseguramos una vida próspera y las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Es uno de los movimientos que más ha crecido recientemente y mientras más das, más recibes, según ellos. Entonces, es un camino de reglas que seguimos, según ellos, para recibir la prosperidad aquí en la tierra. Y un ejemplo de eso, como nos dieron ustedes, es si ofrendamos, recibimos aún más de las cosas que queremos. Lorena. Ellos tienen el pensamiento que Dios tiene que darnos por las cosas que hacemos, ¿ya? Como por ejemplo, si damos diezmos, Dios nos tiene que retribuir, como exigiéndole a Dios, ¿no? También dice que si ayunamos, ya ellos piensan que si ayunamos, Dios nos tiene que recompensar. Esas son sus ideas de ellos. Muchas gracias, Lorena. Así que en su respuesta estoy escuchando la obligación. Le obligamos a Dios que haga algo según nuestra obediencia. Gracias por darnos ese punto. Es un punto clave en esta conversación que tenemos. Viviana, le damos la palabra. Sí, buenas noches, profesor. Claro, aparte ellos sienten que se empoderan del Espíritu Santo y decretan prosperidad, decretan salud, decretan trabajo, o necesitan cambiar una camioneta, lo decreto en el nombre del Señor. Toman como que Cristo tiene, aparte de haber hecho todo por nosotros, la vida santa, en su doble sustitución, también mediante la cruz, el sacrificio de Cristo, tenemos que tener salud y tenemos que tener prosperidad. Entonces también ellos decretan, si una persona está enferma, que Dios la va a sanar. Entonces, esas circunstancias, esa forma de hablar para las personas que no están realmente, no conocen, después se sienten que tienen falta de fe, por eso no logran, porque ellos diezman, ofrendan, trabajan haciendo obras. Entonces, si no llegan a obtener lo que ellos piden, por todo lo que hacen es porque no saben pedir, porque no tienen fe, o porque Dios a ellos no los quiere lo suficiente. Es una
unos sentimientos encontrados que se sienten. Los que no conocen bien el Evangelio terminan sufriendo mucho en estas iglesias legalistas, a donde exigen el diezmo y exigen las ofrendas y el trabajo a cambio de una bendición, a cambio de salud. Entonces es un problema bastante grave que está pasando. Sí, gracias. Estoy escuchando que es una perspectiva torcida de la oración. Piensa que pueden decretar algo para recibirlo o llamarlo a la existencia. También el aspecto o el pensamiento que podemos hacer trueques, así es, trueques con Dios. Sí, gracias. Katia. Oh, Sandra y luego Katia. Ok, gracias, pastor. Sí, promueven un evangelio que la Biblia no promete, pastor. De lo cual la Biblia no habla de tal cosa, ¿no? Por ejemplo, el pastor o el obispo es como una forma muy particular, yo diría como muy diplomática, ¿verdad? De poder manejar a las personas, algo así como algo psicológico en ellas, ¿verdad? Decrétalo, él va a escuchar, pídeselo, tienes que ayunar, como decía Viviana, tienes que ayunar para que te pueda llegar eso que tú estás pidiendo. Es un evangelio, ¿cómo se llama, verdad? El evangelio de la prosperidad. Y pues no es algo así como que ellos están viendo por ellos mismos, y la persona se desubica muy fácilmente. Y hay personas nuevas que llegan a la iglesia y escuchan eso, les afecta bastante, pastor, mucho. Hay personas que, la verdad, créanmelo, yo lo llegué a ver, personas que se han ido de la iglesia y se han perdido. Así a ese grado tan triste, se han perdido, ¿no? Y ¿por qué? Porque ellos están fijando su mirada y están creyendo lo que el obispo o el pastor está diciendo, y si no se concede o si no les llega eso que tanto están pidiendo, se decepcionan mucho. Y hasta llegan a decir, no, pues Dios no cumple. Es algo muy fuerte, pastor. Sí, muchas gracias. Así que usted señala que no hay una base bíblica del Evangelio de la Prosperidad y también señala el daño que hace a las personas. Gracias. Así es. Katia. Ya, bueno, primero que este evangelio se basa en un reino terrenal, totalmente terrenal, usando a las personas de una forma en la que usan sus necesidades de sanidad, usan sus necesidades de tener dinero, usan las necesidades que tienen materialmente. Entonces, usan también su dinero en alguna manera porque dicen que Dios les va a dar, si ellos dan 100, digamos, Él les va a dar 1000, o sea, les prometen cosas que la verdad que jamás promete Dios en la palabra. Nunca nos ha prometido Dios la sanidad, nunca nos ha prometido casa, nunca nos ha prometido auto, nunca nos ha prometido cosas materiales. La prosperidad de la que habla Dios en la palabra de Dios es totalmente espiritual. El éxito es el éxito espiritual. Nunca nos habla de lo material. Entonces, como usan esto a las personas ya lo ven a un Dios como diciendo, sí, Dios me va a dar.
¿no? Y tratan de cumplir los mandamientos humanos que les ponen a estas personas y cumplir los requisitos que ellos les piden para lograrlo, pero muchos no tienen la sanidad. Entonces empiezan a dudar de Dios y eso les lleva a la perdición, o sea, se apartan de la fe para siempre. Y ahí sí que dudan más que nunca de Dios. ¿Por qué? Porque están recibiendo enseñanzas falsas. Sí, muchas gracias. Dios sí es el creador de lo espiritual y lo físico, lo terrenal, y las dos cosas son importantes, pero queremos fijarnos en las promesas exactas de Dios. ¿Qué promete Dios? Examinémonos a eso, porque exactamente como usted dijo, Katia, si estamos mirando una cosa específica y no encontramos una promesa específica para esa cosa, necesitamos hablar así. Ok, a dos personas más. A ver, Jesús Vélez, usted ha estado esperando pacientemente. Y José Mendoza para esta pregunta. Tenemos más preguntas y gracias por su participación. Es una pregunta clave, por eso pasamos un poco más tiempo examinándola, porque todo fluye de este punto. Jesús Vélez. Sí, pastor, buenas noches, hermanos. No, pues para que ya aportar también, dar mi aporte, ¿no? Algo característico en estas iglesias es sacar un texto de su contexto para aprovechar. Estaba buscando la cita acá y no la encontré donde Jesús habla y dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, ahí fundamentan una enseñanza bíblica, ahí fundamentan una prédica en ese solo versículo, sacarlo del contexto para decir que pueden pedir lo que quieran y será hecho, ¿cierto? Prosperidad sobre todo. Entonces, era aportar eso, pastor, que de pronto tenía ahí la intención, ¿cierto? Que es característico, ¿no? De sacar el texto del contexto para predicar ese evangelio de la prosperidad. Gracias, pastor. Gracias. Como siempre, queremos usar una interpretación bíblica correcta. Y José Mendoza. Sí, profesor. Bueno, viendo ahí, examinando un poco, ¿no? El video, lo que el Evangelio de la Prosperidad no tiene base bíblica, ¿no? Y como, bueno, yo ya lo he vivido, tuve mucho tiempo, ¿no? En esos lugares, así que, bueno, lo he vivido y sobre el tema de muchas cosas, ¿no? Y de muchos decretos, ¿no? Como estaban hablando los hermanos, ¿no? Y bueno, hay muchos decretos en todo, sobre el tema también de las oraciones, en qué sentido que bueno, que no sé, como que un tercer cielo, hablan es el cielo raso, que si tú no oras bien, no oras con fe, llega tus oraciones al cielo raso, que bueno, llegan solamente hasta el techo, ¿no? Y ahí nomás queda, ¿no? Es porque hay falta de fe, ¿no? Como un hermano también, usted estaba pasando por un problema de salud, ¿no? Me dice, hermano, si tú no estás sanado todavía es porque bueno, no lo estás haciendo con fe, ¿no? Y todas esas cosas, ¿no? Y como, bueno, si uno débil, ¿no? Bueno, como puede dejar también la iglesia y bueno, y pensar qué es lo que está pasando, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Que encierran eso, ¿no? Y bueno, gracias a Dios que hemos salido de eso, ¿no? Pero bueno, todas esas personas que están ahí, ¿no? Totalmente equivocadas, ¿no? Y ese es un problema muy grande. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, apreciamos la conciencia que tenemos, la vocecita dentro de nosotros que nos habla. Ahora, en esta era, después de la caída en el pecado, la conciencia puede ser dañada, torcida y no correcta. Queremos
orientar nuestra conciencia con la Biblia para que nos hable cosas bíblicas y pues el Evangelio de la prosperidad tuerce, daña y causa que la conciencia nos hable cosas incorrectas, no bíblicas. Aquí tengo una definición y todos sus aportes eran muy buenos para esta conversación porque es un tema complejo, pero aquí tengo una definición. El evangelio es la prosperidad. El evangelio de la prosperidad se basa en la idea de que a través de ciertas maneras de pensar, hablar o actuar, podemos asegurarnos de una vida próspera y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Nuestras oraciones nos enfocan en esas cosas. ¿Cuáles son algunos de los nombres por los que se conoce al evangelio de la prosperidad? Imagino que cada ciudad, cada corriente religiosa, cada país tiene una tendencia de nombres diferentes para señalar que es el evangelio de la prosperidad, que son algunos en donde viven ustedes, en su entorno. Desi Palacio. Pastor, buenas noches, que Dios me lo bendiga, pastor. Buenas noches con todos los hermanos. Pastor, quería, algunos de los nombres, hay un nombre que acá había en Chimbote, acá en Chimbote, Perú, había Fuente de Vida, era una iglesia que te enseñaba la idea de la prosperidad, y entonces, pero yo quería tocar un punto, pastor, el por qué te enseñan este evangelio de la prosperidad. ¿Será, es a modo de pregunta, pastor, será porque en términos indirectos te enseñan a que tú creas de que Dios te va a dar dinero, tú dando dinero a la iglesia? Porque justamente en Chile yo asistí a una iglesia también que era así como la iglesia Fuente de Vida que había acá en Chimbote, en donde primero comenzaba el pastor, que tú tenías que ser próspero, o sea, ya te metían la idea de la prosperidad, que tenías que tener dinero, y luego comenzaban a decirte, bueno, a ver, ¿quiénes van a colaborar, por decirlo, algo así con 100,000 pesos? Los que van a dar 100,000 pesos, a ver, que levanten la mano. Luego ya levantaban los 100,000, muy bien, a ver, lo de 50,000, lo de 20,000, y a cada uno le daban un libro de acuerdo a cómo daba. 100,000 le daban un buen libro, 50,000 le daban un libro más pequeño, y a los que último ya daban 10,000, 5,000, ya le daban unos folletitos. Entonces, repito una vez más, a modo de pregunta, ¿es porque realmente estas iglesias te enseñan ese evangelio de la prosperidad a cambio de que le genere solvencia? Sí, de hecho tenemos una pregunta un poco más adelante que trata de eso. El evangelio de la prosperidad es como un imán, atrae a las personas porque nos gustan las cosas, nos gusta lo material y puede ser una trampa. También hay aspectos de avaricia que entra en la ecuación. Juan Reyes. Buenas noches, pastor. Pues acá hay una iglesia, se llama Universal y Pare de Sufrir. Entonces, pues los pastores se aprovechan de las ovejas, ¿verdad? Ven un hermano que tiene mucha fe, se acercan a él y le empiezan a prometer, ¿verdad? Lo que la Biblia no promete. Y de ahí los empiezan a saquear, ¿verdad?
Y después, cuando diezman, oran por ellos, los visitan hasta sus hogares, pero cuando dejan de diezmar o de ofrendar, los dejan, los sueltan, ya no les interesa, pero ya los saquearon. Entonces esos hermanos pues se sienten decepcionados no del pastor, sino de Dios. ¿Sí? Entonces pues nosotros ahí entramos, ¿no? Hay que animarlos, pues que sí, en verdad lo engañaron, le mintieron, por su fe que tenía, pues lo saquearon, le robaron. Pero así no es Dios. Eso es lo que quería contar, hermano. Sí, muchas gracias. Viviana. Sí, el lema que usan muchos acá en la iglesia es una doctrina generalizada. En toda la Argentina, ya sean iglesias universales como nombró el hermano o pentecostales, que no importa el nombre que le pongan, pero todas tienen la misma doctrina. Es decir, si tenemos un Padre tan rico, ¿cómo nosotros vamos a ser pobres? Porque Dios es rico, es dueño de todas las cosas, del oro, de la plata, entonces nosotros también tenemos que tener abundancia, tenemos que tener oro y plata. Entonces, para obtener esa bendición, no le tenemos que mezquinar a Dios, no le tenemos que robar a Dios. Tenemos que ser como Abel, darle una buena ofrenda que sea de agrado. Porque si no, citan Malaquías donde nos dicen que le estamos robando. Entonces, una vez por mes, están obligados a llevar el diezmo, a llevar mercadería de buena calidad, porque dice usted que come en su casa, usted no come un fideo de segunda mano, usted no come polenta todos los días, entonces hay que llevar mercadería, porque estas son las primicias, y aparte ofrendar. Y si viene un profeta, un pastor, un apóstol, que todos tienen títulos, también se levanta la ofrenda de amor. Si ese visitante viene de otra iglesia a traer una palabra, hay que levantar la ofrenda de amor para darle dinero a esa persona que viene. Entonces quiere decir que si nosotros necesitamos recibir una palabra del Señor, a alguien que venga a predicar un buen sermón, le tenemos que pagar. Todo se maneja a través del dinero y de las cosas que uno puede llevar a la iglesia. Entonces, en recompensa vamos a ser bendecidos. Después, la parte de la salud es más grave todavía, porque muchas veces se le dice a las personas que dejen los medicamentos, porque Dios los va a curar. Y a veces hay personas de enfermedad con cáncer terminales y hasta último momento le están diciendo que si tiene fe, ese cáncer se va a secar, lo que sea. Entonces hay cosas muy graves que se están haciendo en este tipo de iglesias, que son la mayoría. Gracias, Viviana. José Mendoza. Sí, profesor. Bueno, yo estuve en una iglesia como 7 años, ¿no? En Argentina, en Villa María, que se llama Asamblea de Dios. Vendría a ser una rama como de los pentecostales, pero un poco más moderna, ¿no? Porque sí, los pentecostales, más las mujeres se visten con vestidos largos, un poco más, ¿no? Como la época, ¿no? Qué sé yo, de Israel, no sé cómo el tema. Pero en la iglesia donde estaba yo era más moderna, bueno, ya se vestían como querían, ¿no? Sí, hay un tema que se hablaba mucho del Evangelio de la Prosperidad en el tema de la nueva Canaán, ¿no? Que tú eres hijo de Dios, tienes que entrar a la nueva Canaán, ¿no? Como si, bueno, Dios es rico, tú también tienes que ser rico, ¿no? Esa promesa está mucho dirigida a eso, ¿no? Al Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Y bueno, yo muchas veces también pensé y oré en esa dirección, ¿no? Por esa nueva Canaán, ¿no? Sí, sí. Gracias por compartir. Tengo una lista de algunos de los títulos, los nombres, las palabras llamativas del Evangelio de la Prosperidad, pero primero le damos la palabra a Ángel y Maribel. Sí, precisamente eso era lo que íbamos a mencionar, la forma como ellos se expresan y todo eso. Muchos de ellos hablan de la victoria
Incluso en en las mismas congregaciones de ellos, es bien común que los pastores se autodenominan ellos mismos apóstoles, como que quieren compartir algún tipo de deidad o santificación con Cristo, y es una de las marcas más distintivas de ellos, de ese tipo de iglesia. Sí, gracias. Algunos dicen, hablan, se expresan con la palabra de fe, siembra la semilla, confesiones positivas, nombrar y proclamar, declarar y decretar, salud y riqueza y doctrina del reino ahora, y etcétera. Inventan más y más palabras como sus lemas. ¿Cuáles son dos ideas? Tal vez hay más, pero aquí, ¿cuáles son dos ideas claves y falsas en las cuales se fundamenta el Evangelio de la Prosperidad? Hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de los frutos del Evangelio de la Prosperidad, pero ¿qué son las raíces? ¿Qué son las ideas claves y falsas? Ángel y Maribel. Sí, según se indicaba en el video, dos de las enseñanzas fundamentales de esa denominación es que como los hijos de Dios que somos a través de la fe en Jesús, pues obviamente además de las bendiciones espirituales y la vida eterna, que eso sí, la Biblia lo promete, también tenemos acceso a las riquezas, salud y éxitos terrenales, como mencionaron bien todos los hermanos anteriormente. O sea que ellos ponen la prioridad en lo terrenal y no lo espiritual, cuando la Biblia, pues la enseñanza bíblica de Jesús lo que nos muestra es que nos fijemos en las cosas eternas y espirituales y no en el reino terrenal. Eso él lo hizo bien claro, al igual que lo de la salud, que incluso en el video pues lo citan también, la cita de Juan 16:33, que dice que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿sabes? Vamos a tener también aflicciones. Él nos promete que por nosotros hacer algo específicamente, nos vamos a librar de una enfermedad o de cualquier tipo de necesidad. Eso no es correcto. La otra falsa enseñanza es que afirman que hay leyes espirituales que permiten obligar, y fíjense en el término que utilizan, obligar a Dios a proveer salud, riquezas y éxito. Y pues una vez más, pues como bien dijeron anteriormente, lo que hacen es que tuercen la palabra a su manera, y lo que hacen es reglas prácticamente, porque Dios no se ve obligado a darnos nada aquí en la tierra. Dios es dueño de todo. Él da y quita de acuerdo a su voluntad. Estaríamos nosotros tratando de limitar el poder de Dios a nuestra voluntad o a nuestro entendimiento, y eso es totalmente falso. Gracias, gracias. Viviana. Bueno, ellos se basan en el Antiguo Testamento, en la ley moral, con Moisés, que se implementó el diezmo. Sacan de contexto la palabra, porque en Malaquías era algo que Dios estaba demandando, porque se estaba reuniendo todas las tribus que venían de Babilonia. Había que levantar el templo, pero con Cristo eso se terminó. El diezmo ya a nosotros no nos correspondía, pero sí habla de la ofrenda, del dador alegre. Eso está bien, porque si yo, por agradecimiento a Dios, si yo tengo, si Dios me ayuda y con la gracia de Dios tenemos un buen trabajo, no nos falta la comida, nada, porque Él dice que no nos afanemos, también nos dice Jesús, por lo que hemos de vestir ni por lo que hemos de comer, porque no nos va a faltar, pero no nos habla de riqueza. Entonces, por agradecimiento, si yo quiero ofrendar, yo puedo ofrendar lo que quiera, que nadie me obligue, no estoy obligada a ofrendar, pero no con la obligación que ellos dicen.
como que tenemos la obligación, porque es la forma de agradar a Dios, es darle a Dios lo que le corresponde. Y el 10% de todo lo que nosotros tenemos se lo debemos dar a Él. Y Él tiene la obligación, porque lo tenemos que probar, así dicen, lo tenemos que probar a Dios, para que abra las ventanas de los cielos y sobreabunde las bendiciones. Entonces, Señor, yo estoy haciendo esto, yo voy a la iglesia, yo cumplo con todo lo que vos me demandás, entonces yo necesito que me des esto. Y lo demando a Dios que me lo dé. Y cuando esas cosas no funcionan, porque la mayoría de la gente no tiene estudios bíblicos, lo tienen a Dios como mentiroso. Que Dios promete y no cumple. Entonces el mentiroso es Dios. Y así pasa también con la salud. Yo oré, ayuné para que Dios me curara o curara a mi hija, y mi hija se murió. Eso está pasando y es muy grave. Así que es una doctrina bastante diabólica, diría yo. Me atrevo a decir que es una doctrina bastante diabólica. Así que bueno, eso quería aportar. Gracias. Sí, muchas gracias. Tengo 2 puntos aquí. Menosprecian las bendiciones espirituales con un enfoque en las cosas materiales y terrenales. No aprecian, no elevan la fe, el perdón, la vida eterna, elevan otras cosas como carros, propiedades, otras cosas, dinero, oro, etc. Y también tiene la intención de obligar a Dios. Si hago esto, Dios tiene que hacer eso para mí. Es como, no es una relación amorosa, sino una relación de negocio. Si hago eso, si pago esto, Dios tiene que darme esto. Y también, como Viviana dijo, se basa muchas veces en una interpretación equivocada, no correcta, muchas veces usando mal pasajes del Antiguo Testamento para comprobar sus ideas y pensamientos del Evangelio de la Prosperidad. ¿Cuál es el atractivo obvio del Evangelio de la Prosperidad? Ya tocamos eso un poco. La iglesia se considera relevante, es decir, que se ocupa de nuestros problemas cotidianos. Esta persona tiene un problema, perdió su carro, o quiere un carro, o quiere un domicilio, o algo así. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad a veces se ve un poco más entregado a los problemas de las personas, pero cuando descubrimos o examinamos, destapamos lo que está detrás y abajo del Evangelio de la Prosperidad, vemos que no toca los problemas más grandes de la humanidad, el pecado y nuestra relación con Dios y esas cosas. Juan Reyes. Por eso esas iglesias están creciendo rápidamente, porque yo invito al hermano Natán, véngase hermano, véngase, mire, allá en esa iglesia hay prosperidad, o oramos para que tenga un buen trabajo, para que le vaya bien, no tiene casa, va a tener casa, está enfermo, va a tener salud, no tiene carro, le vamos a pedir a Dios. Lo que decía la hermana hace rato, ¿verdad? Nos dicen que somos somos hijos de un rey, y los hijos del rey, pues vamos a tener de todo, ¿sí? Y por eso están creciendo demasiado rápido esas iglesias. Es lo que quería aportar, hermano. Sí, sí, es el simple atractivo de ser saludable, próspero y exitoso. ¿Quién no quiere ser eso? ¿Cuáles son los efectos negativos del Evangelio de la Prosperidad? Ya nombramos muchos. El desvío de la verdadera promesa de la vida, de la Biblia, vida eterna. Nos desviamos
de la narrativa y el punto principal de la Biblia, salvarnos de nuestros pecados, de la muerte, del mundo y del poder del diablo. La pérdida de la fe si nuestras oraciones no son respondidas según lo que queremos. Creo que Sandra mencionó eso. Ella ha visto, y imagino que ustedes han visto, muchas personas quienes han perdido su fe porque fueron parte de una congregación que no hablaba bien la palabra de Dios y les dieron expectativas falsas y no basadas en la palabra de Dios. Y estar tan absortos en las cosas dadas que nos olvidamos de Dios el dador y perdemos la vida eterna. Jesús habla acerca de eso en muchas parábolas. Las riquezas y los afanes de la vida nos desvían del camino de Dios. Tengamos cuidado con eso. Son tentaciones fuertes y muchas personas se desvían por eso. Por eso son espinos y cardas en nuestro camino. Somos semillas brotando, somos plantas pequeñas y los peligros del evangelio de la prosperidad son fuertes. ¿Por qué? Porque están en la sociedad y porque tiene cierta atracción en nuestro corazón. Porque tenemos la naturaleza pecaminosa que quiere esas cosas, quiere ser atraído por eso. ¿Alguna pregunta o aclaración hasta aquí? Viviana. No, pregunta no, sino por experiencia propia, que he estado en estas iglesias por años. El problema real de que se basa el Evangelio de la Prosperidad es que no se predica la ley. No se habla de lo que no se quiere escuchar. Nadie quiere escuchar que somos pecadores. Ellos no predican la ley. Ellos no predican que la muerte, el pecado, la causa del pecado es la muerte. Ellos no hablan de la vida eterna. Dios a nosotros nos perdona porque nos ama y nos da todo porque nos ama. El sacrificio de Cristo es completo. Es prosperidad, es salud, es vida eterna, es todo. Entonces, se basa su prédica, sus enseñanzas, su doctrina en lo que el hombre quiere escuchar, lo bueno, pero no se basa en enseñar que nosotros somos pecadores y que tenemos que tener un arrepentimiento y que tenemos que valorar el sacrificio de Jesucristo. Eso no se enseña, esa es la base de todo. Por eso están llenas las iglesias y por eso hay tantas iglesias con mucha gente, porque se predican lo que la gente quiere escuchar, no lo que la Biblia enseña. Sí, así es. Gracias, Viviana. Katia. Sí, bueno, en esta parte podemos considerarnos hijos de Dios, es cierto, pero ellos ya hasta cierto punto nos prometen que vamos a tener casa, que vamos a ser saludables, que vamos a ser prósperos en cosas materiales. Jamás, jamás, como dice Viviana, no tocan la ley. ¿Por qué? Porque ellos están hablando de un rey de reyes que no condena. En ningún momento es así. Dios es un Dios justo. En la palabra de Dios nos habla el Señor que todo lo malo que hacemos tiene sus consecuencias, como a David. David cometió adulterio y también asesinato. David sufrió las consecuencias de su pecado porque dice el Señor que no se apartará de su casa la violencia. Entonces, nuestro pecado, cuando nosotros cometemos pecados, también tiene consecuencias. Y no nos va a prometer una casa, un auto,
porque el Señor no ha venido a hacer un negocio con nosotros. Ha venido y lo que le interesa al Señor es nuestra salvación y nuestra vida espiritual que sea próspera, que crezcamos en Él, que crezcamos en la palabra del Señor, porque eso es lo que va a permanecer para siempre. Las cosas materiales, todo lo material, hasta nuestra propia sanidad, vamos a perderla, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Puede que perdamos salud, puede que nos vamos a morir de algún mal que tengamos. Y la verdad es que tal vez sea voluntad del Señor eso. No podemos decir que vamos a tener una casa. Yo, por ejemplo, quisiera tener una casa para poner la iglesia ahí, porque no tenemos un lugar en este momento, una iglesia, pero si Dios no lo permite, si Dios no nos ha dado esa situación, entonces debemos aceptarlo tal como dice su palabra, porque todo lo que nos ocurre es para nuestro bien, no es para nuestro mal. Él sabe todas las cosas, internamente nos conoce muy bien. Entonces, ambicionar otras cosas, ser personas que solo buscan lo terrenal, ese no es nuestro objetivo y no es el objetivo de Dios para sus hijos. Gracias, Katia. ¿Y cómo defenderías la verdad contra el evangelio de la prosperidad? Hemos mencionado algunos puntos durante esta conversación muy buena, muy alentadora. ¿Qué son algunos puntos que sacaría al aire durante esta conversación? Ángel y Maribel. Bueno, como bien lo menciona lo que es el verdadero evangelio, la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 14, ahí podemos ver una gran diferencia que existe entre exigir y alentar al ofrendar, en todo lo que ellos basan, pues básicamente su enseñanza. Sí, Jesús nos alienta obviamente, a que ofrendemos, pero con un corazón puro, no por necesidad, no pidiendo nada a cambio, ni con tristeza. Y un ejemplo bien grande, pues, que también se vio en el video, es el ejemplo de la viuda, que solamente ofrendó 2 centavos, creo que fue 2 céntimos, pero dio todo lo que tenía, y él mismo le hizo saber a todos los que estaban allí que ante los ojos de Dios esa era una ofrenda más grata que el que dio mucho dinero, porque ese quizás podía, y realmente no lo dio con un corazón enteramente, ¿sabes?, genuino o puro. No lo hizo como lo hizo la viuda. Y en eso es que tenemos que fijarnos, porque la verdadera prosperidad, como mismo Dios lo dijo, no es de este mundo, es la vida eterna. La vida eterna Él ya lo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganar eso. Ahí no va a haber más enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber más sufrimiento. Cuando fijamos las cosas en lo terrenal, nos desviamos entonces de esa verdadera, de la verdad bíblica, que es la verdadera prosperidad espiritual, lo que nos promete Dios, una vida eterna. Gracias. Viviana. Sí, nosotros para defender un poco el evangelio de la verdad, el verdadero evangelio, en el Padre Nuestro, cuando Él dice que no nos falte el pan, ahí Él nos está enseñando a pedir para que no nos falte nada de lo que necesitamos en lo material en este mundo, porque vivimos en este mundo y es lógico que necesitamos también tener trabajo, estudiar, vestirnos, comer, pagar nuestras deudas, porque no estamos exentos al tener el dinero para nuestras necesidades. Eso tampoco Dios nos manda a ser pobres, mendigos, tampoco hay que llevarse al otro extremo. ¿Podemos vivir bien, cómodamente? Sí, ¿por qué no? Con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, sí, Dios nos puede bendecir en todas nuestras cosas. No vamos a ser como Abraham, como Job, que tenía
como Jacob, que tenía riquezas. Es otro tiempo, era otra historia, otro motivo, otra voluntad de Dios para esta gente. Nosotros podemos vivir bien, pero no con el afán de amontonar riquezas, porque dice, no amontones riquezas en la tierra, sino riquezas en los cielos. Entonces, Él nos da la promesa, Él nos dice que no nos afanemos por lo que hemos de comer ni por lo que hemos de vestir. Entonces, y después en el Padre Nuestro, que Él nos garantiza que pidamos, sí, Señor, danos el pan de cada día. Así que de esa forma, aparte hay un versículo que no me acuerdo bien a dónde está, que Jesús iba predicando, y uno le dice, Señor, yo te quiero seguir, quiero ir contigo. Y Jesús le dice, la zorra tiene guarida y los pájaros tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde reposar su cabeza. Entonces, Él ahí está mostrando que no hay que seguir a Cristo para que nos dé de comer el pan y los peces. Él no va a hacer milagros todos los días para que nosotros tengamos abundancia. Él hizo su evangelio y enseña también que no tenemos que ir por el pan y los peces. Tenemos que ir por lo más importante, no lo de esta vida, que es corto, que no sabemos cuánto tiempo va a durar nuestra vida en esta tierra. Nos tenemos que preocupar y ocupar de enseñar a la gente que hay una vida eterna, que esa es la más importante. Gracias, pastor. Gracias, Viviana. Sí, siempre queremos usar nuestra espada, la Biblia, las Escrituras. Por ejemplo, podemos usar Filipenses 3:20, que dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Elevando nuestra mirada hacia Dios, hacia el cielo, hacia las cosas no terrenales. También podemos citar lo que Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. La prioridad de Dios es llevarnos al cielo, no darnos muchas cosas aquí en nuestra vida de 60 o 70 años. Salmos 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace todo lo que quiere hacer. No podemos obligarlo, no es una obligación, Dios sabe lo que necesitamos, que solo sabemos lo que queremos. Bien. Ahora tenemos una parte de los diezmos y las ofrendas. ¿De qué es un diezmo y cuáles iglesias, en cuáles iglesias es el diezmo exigido? Pues fijémonos en la primera parte, solo la primera parte. ¿Qué es un diezmo para empezar? Juan Reyes. Es el 10% de todo lo que ganamos. Sí, así es. Exigir que los miembros den un 10% de su ingreso al Señor. Y mayormente las iglesias pentecostales y evangélicas exigen eso. ¿Cuáles referencias bíblicas usan tales iglesias para exigir un diezmo? Porque dicen basarse en la Biblia. ¿Qué usan para eso? Ángel y Maribel. Sí, utilizan mucho Números capítulo 18, versículos 21 al 24 y Deuteronomio 14, 22 al 26 y 28 al 29, que son la ley del Antiguo Testamento, las leyes civiles y ceremoniales. Obviamente, pues, de una manera torcida, pues esos eran leyes que se usaron bajo la ley solamente para ellos, era aplicable para los israelitas y obviamente previo al cumplimiento de la profecía de la llegada del Mesías. Y eso se utilizaba para apoyar el sistema religioso de ellos y obviamente como ellos como sociedad, como la nación elegida que eran en ese momento. Y también en el 20%.
En el Antiguo Testamento el 20%, eso vino a cambiar. Aproximadamente, creo que aquí Sí, quizás está sí. un poco. Sí, sí, daban mucho más de 10% en el Antiguo Sí. Testamento si sumamos todas las ofrendas y sacrificios que tenían que hacer. Sí. José Mendoza. Bueno, profesor, bueno, que esas iglesias del, bueno, Evangelio de la Prosperidad, mayormente creo que el más versículo que usan es Malaquías 3, 8, 10, ¿no? Como dice el video. Es decir, y muchas veces yo he escuchado en la iglesia y en varias ocasiones también he predicado yo ese versículo, ¿no? En la iglesia, así que es el punto más que se enfocan en eso porque es como que si no damos el diezmo, bueno, le estamos robando a Dios, ¿no? En ese punto es como que, bueno, hacer reaccionar a los hermanos, ¿no? Para que puedan diezmar, ¿no? Y sí, hay una reacción grande cuando tú le hablas, no, le estás robando a Dios y bueno, la gente como que reacciona y empieza a diezmar, ¿no? Es un punto muy fuerte, ¿no? Es como le sacan la plata a la gente. Ujú. Gracias, José. Sí, y ustedes dijeron bien, son textos del Antiguo Testamento que eran para los israelitas del Antiguo Testamento. Podemos hacernos la pregunta, ¿soy israelita del Antiguo Testamento? No lo soy. Así que podemos aprender muchas cosas de esos textos, pero no son para nosotros como si fuéramos israelitas del Antiguo Testamento. Para mí, y hay muchos pasajes que podemos usar durante una conversación, pero si no tengo mucho tiempo o quiero enfocarme en un solo punto, me gusta usar la segunda de Corintios 9:7, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es un punto clave. Dios aquí, para nosotros, en la era del Nuevo Testamento, no señala un porcentaje específico. Aquí está muy claro. No puede ser más claro. Cada uno de, como propuso en su corazón, puede ser 1%, puede ser 50%, puede ser 10%, puede ser 15%. Cada uno decida, cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza, así que no es con obligación, no es motivado por la ley, porque Dios ama al dador alegre. Y me gusta aquí en estas conversaciones extender eso un poco. ¿Qué hace que una persona sea un dador alegre? El evangelio puro. Hablamos acerca de Jesús. Hablamos acerca de lo que Él hizo por nosotros. Hablamos acerca de nuestra salvación. Hablamos acerca de la vida eterna. Hablamos acerca de cómo Él nos preserva aquí en este mundo. Hablamos acerca de las bendiciones que nos ha dado en nuestra vida. Hablamos acerca del cielo. Hablamos de todas las cosas, de las bendiciones que Él nos ha dado. Y, wow, nos convertimos en dadores alegres por el Evangelio. Así que tenemos la motivación aquí, un indicio de motivación, por lo menos. Vemos que no es por obligación ni por necesidad. Y también vemos que no es un porcentaje específico. Por eso me gusta este versículo para estas conversaciones, porque es muy sencillo. Si tiene más tiempo, por ejemplo, si es una persona muy interesada en estudiar este tema, o si es familiar que tiene mucho tiempo con usted, o si es usted mismo, recomiendo que lean y estudien la segunda de Corintios 7, 8 y 9, porque Pablo ahí habla acerca de cómo los corintios iban a dar una ofrenda
y explica paso a paso y aspecto por aspecto cómo podemos dar del evangelio, motivado del evangelio. También nos da algunos principios muy buenos. Por ejemplo, él nos da el principio de pensar en lo que queremos ofrendar antes de cancelar todas nuestras deudas y pagar por el arriendo y hacer esas otras cosas. Son principios muy buenos que queremos aplicarnos, pero siempre se basa en el evangelio. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Viviana. Sí, un pequeño comentario. Usan un Filipenses 4:13, creo que es, no me acuerdo bien el versículo, que dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. También se predica mucho eso. Podemos dar, podemos hacer, porque todo lo podemos porque Cristo me fortalece. Pero no leen los versículos anteriores que Pablo dice, en todo fui enseñado a tener riqueza, a tener pobreza, a tener necesidades, a tener enfermedades, porque todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. No es exacto el versículo como le estoy diciendo, pero él habla de eso, que nosotros como cristianos somos enseñados, porque tenemos épocas de bendiciones económicas y tenemos épocas de escasez también. Pero somos enseñados porque sabemos que en este mundo esas cosas no van a acontecer. No tenemos un camino de rosas por ser cristianos, todo lo contrario. Hay muchas aflicciones que vamos a padecer, pero en cada aflicción somos preparados, somos consolados y tenemos la confianza en el Señor que vamos a poder seguir adelante. Yo creo que eso es también una linda enseñanza de Filipenses, que hay que también predicar, que uno se tiene que preparar para las cosas que van a venir. Así que Pablo ahí recibe una ofrenda de los hermanos de Filipo y él agradece, porque él estaba pasando necesidad. Así que en ese momento él agradece su ofrenda. Eso quería comentar. Gracias, profesor. Muchas gracias. Daisy. Pastor, hay en Mateo 6, luego de una gran enseñanza, ¿no? De Jesús, donde dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Ahí habla, lógicamente, anteriormente habla sobre la vestidura, sobre lo que comeremos, que nos vestiremos. Una gran enseñanza para ver realmente que lo primero es el reino de Dios y su justicia, es buscar a Dios, buscar la vida eterna, ¿no? O sea, centrarnos en eso, centrarnos. La palabra sería centrarnos en pensar en la vida eterna. Entonces nos enseña que lo demás va a venir por añadidura. Entonces no debemos centrarnos en el mensaje del tener o el dar para que te dé Dios, ¿no? Entonces eso quería comentar, pastor. Gracias. Ángel y Maribel. Y siguiendo la línea del hermano Daisy, muy bien dicho, también vemos como en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 8 al 10, nos insta a ser humildes y contentarnos con lo que tenemos, que dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Amén. La avaricia. Gracias.
Y gracias, creo que podemos tomar esa como la última palabra de esta clase. Muchas gracias. Ya llegamos a la hora del cierre de la lección, así que oraremos para terminar. Oremos. Dios Padre Celestial, gracias por darnos todas las bendiciones, tanto terrenales como las espirituales. Ayúdanos a tener en mente la prioridad, que es el reino de Dios, que es las bendiciones que nos llevan al cielo, las bendiciones que nos ponen en una relación buena contigo. Ayúdanos a defendernos de las tentaciones que vienen de nuestro propio corazón y del mundo alrededor de nosotros, porque el evangelio de la prosperidad es un imán muy grande, es una atracción muy grande, y sin tu ayuda, fácilmente nos caemos en la trampa de desviarnos del camino. Ayúdanos y ayúdales a las personas con quienes trabajamos en nuestros grupos de alrededores y en nuestras familias y en nuestros círculos de influencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones en su noche. Amén. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Profesor, muy buenas gracias. Día de la Feliz Día de la Madre a todas. Gracias. Bendiciones. Feliz Feliz día a todas las mamás del grupo este domingo. Sí. Sí. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Que la pasen de madre. Ay, Sí, que la pasen de la mano. Y Sí. aprovechando eso para que vean el último video del pastor Andrés Schroeder, que habla sobre eso, sobre el Día de la Madre. Dios los bendiga y que pasen buena noche todos, hermanos. Amén. Amén. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Chao, pastor, cuídese mucho. Chao, chao.